Vamos a leer dos breves porciones en las Escrituras, primeramente en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 8 y verso 23. Segunda Corintios 8, 23. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad, pues, para con ellos, ante las iglesias, la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. La carta a Tito, capítulo 3, versículo 13. Tito 3, 13. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínalos con solicitud, de modo que nada les falte. El tema que se ha puesto a nuestra consideración en esta tarde, el sostén de la obra misionera. Creo que quizá pudiéramos despachar el tema con dos palabras. Podríamos decir, el Señor proveerá, y punto. Y estaríamos diciendo la verdad, y estaríamos cubriendo el tema. Pero creo que estamos reunidos y congregados aquí, iglesias maduras, hermanos maduros. Y si dijéramos, el Señor proveerá, estaríamos diciendo la verdad, quizá media verdad. Si nosotros queremos hablar con fundamento, con propiedad de la obra misionera y su sostén, creo que tenemos que tener bien en claro los dos grandes aspectos. Sí, por un lado, la provisión divina, perfecto, pero en segundo lugar, tenemos la responsabilidad humana, y por la primera no podemos eludir la segunda. Jehová proveerá, provisión divina, pero en segundo lugar, responsabilidad humana. Ahora, para tratar de ayudarnos y tener ideas claras en cuanto al sostén de la obra misionera, quizá pudiéramos en esta tarde pensar así en estos tres puntos. En primer lugar, medios o instrumentos de sostén. Medios o instrumentos de sostén. En segundo lugar, podríamos pensar brevemente de el obrero o misionero frente a su sostén. Y en tercer lugar, el dador u oferente y el sostén de la obra misionera. Medios o instrumentos, el misionero y su sostén, el dador u oferente y el sostén de la obra misionera. Cuando mencionamos medios o instrumentos para el sostén de la obra misionera, por supuesto estamos pensando en un tema inagotable. Los medios o instrumentos que Dios pudiera utilizar para el sostén de la obra misionera han de ser naturalmente infinitos. Vamos a limitarnos nosotros entonces en esta tarde a 3 o 4 aspectos que creo nos conciernen más directamente y muy de cerca. ¿Cuáles son los instrumentos o medios que podemos o debemos utilizar nosotros en nuestro tiempo para el sostén de la obra misionera? En primer lugar, registrando las Escrituras, creo que podríamos decir que uno de los medios e instrumentos, lisa y llanamente, sería haciendo carpas. Yo creo que hacer carpas es un sistema bíblico
que sirvió en su ocasión y puede servir en nuestro tiempo también. Vamos a leer 2 o 3 escrituras sobre el particular. Los Hechos, capítulo 18. Versículo 1. Hechos 18, 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ahí está Pablo, está en Corinto. ¿Cómo gana su sostén? Haciendo carpas, haciendo tiendas. Capítulo 20, verso 34. Hechos 20, 34. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Estas manos me han servido. Está hablando a los ancianos de Éfeso. Allí dice él, estas manos me han servido. Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Primera Tesalonicenses, capítulo 2 y verso 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Nuestro trabajo y fatiga, como trabajamos de noche y de día, para no ser gravosos, hacía carpas, y así tenía su sostén. Hacer carpas, creo yo, que no es incompatible con la obra misionera, ni con el llamado o salida a la obra misionera. Pensando en algunos de los pioneros que vinieron a nuestro país, hay nombres que enseguida resaltan, recordados por muchos. Don Gilberto Leal, cuando él vino al país, comenzó haciendo carpas y trabajaba en el banco. Don Walterio Pender, don Guillermo Ingerdio, vinieron acá y hacían carpas, eran empleados ferroviarios. El doctor Jorge Houghton, desde Nueva Zelanda, se fue a Zárate, instaló su carpa allí, abrió su consultorio de dentista y haciendo carpas, predicó el Evangelio y se levantó la congregación y la obra gloriosa hasta el día de hoy. Hay muchos hermanos en el día de hoy, en Buenos Aires, en todo el país, que son misioneros con todas las letras y están haciendo carpas. Hace un rato, para un ejemplo, nos hablaba don Carlos Ibarbás. Hace muchos años que le conozco y desde que lo conozco es un misionero, ¿o no? Y trabajó más de 20 años haciendo carpas en el banco y después en una fábrica. Allá en el sur, en Tierra del Fuego, está este muchacho, Daniel Vicente, no está en la lista. Es un misionero allá abajo, en Tierra del Fuego, y está haciendo carpas para ganar su sostén. Yo creo que el sistema, hermanos, es bíblico y no tenemos que dejarlo de lado aún en nuestros días. Y yo diría más, hermano mío, si estás aquí y estás pensando en ir a predicar el Evangelio al Chaco, piensas bien, y quisiera decirte así, allá en el Chaco hay muchos árboles que pueden darte tu sostén. ¿Sabes qué puedes hacer? Te levantas temprano, mañana por la mañana, te vas a la ferretería, te compras un hacha y con el hacha a cuestas te vas al Chaco y ganas tu sostén y predicas el Evangelio y las almas se convertirán y la obra prosperará y serás un misionero con todas las letras. Pero sí, escúchame, tan pronto como el hacha interfiera en tu servicio, tan pronto como el hacha limite tu servicio para el Señor, ¿sabes qué haces? Lo tiras al fondo del Jordán y no buscas a Eliseo para que lo encuentre.
y sigues adelante predicando el Evangelio. En segundo lugar, la asamblea que recibe el pastoreo o ministerio o servicio de un misionero. La asamblea que recibe el ministerio, la enseñanza, el trabajo, el servicio de un misionero. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, verso 25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Primera Corintios capítulo 9, versículo 7. Primera Corintios capítulo 9 y versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Gálatas 6:6. Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. La asamblea que recibe el ministerio, el servicio, la enseñanza de un misionero es responsable de proveer a su sostén. ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Está claro? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Está claro? Hay iglesias aquí que tienen a un misionero cuya actividad primordial, principal, o una buena parte está consagrada a cuidar, a pastorear, a enseñar la asamblea. ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Y está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Y hay asambleas en la Argentina que tienen un buey y lo hacen sembrar y arar y trillar y cegar y predicar y venir y visitar y no sé qué. Y le tienen el bozal puesto y están esperando que el vecino le traiga la comida. Las asambleas en la Argentina tienen que avanzar, crecer, madurar a la luz de las enseñanzas escriturales. Y después de esta conferencia misionera, habrá iglesias, habrá asambleas que tendrán que sacar el bozal del buey que les está trillando y sembrando y arando y enseñando. Es una responsabilidad ineludible, está escrito: el obrero es digno de su salario, no pondrás bozal al buey que trilla. El que trilla es el que está allí preparando el trigo y tenía derecho de comer, no había que ponerle el bozal. Las iglesias que tienen un misionero allí son responsables íntegramente, 100% de su sostén.
No se trata de cuando en cuando traerle 2 kilos de papas o una docena de huevos. El obrero es digno de su salario. Tienen que pagarle el sueldo, el salario. Yo no sé si ustedes se asustan de la palabra. Es una palabra bíblica. Es bíblica. El obrero es digno de su sueldo, es digno de su salario. Y la congregación es responsable ante Dios de que todas sus necesidades sean bien suplidas. En tercer lugar, y ya se habló algo, la asamblea encomendante. La asamblea encomendante. Ya se aclaró, no se trata de firmar una carta y se acabó. No se trata de rubricar una carta encomendando a un hermano a la obra misionera y se acabó. Se manda copia a las revistas, copia a FEMA, copia aquí, copia allá y se terminó el problema. No es esto lo que encontramos en las Sagradas Escrituras. Hemos leído allí en Corintios el capítulo 9. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? El misionero es alguien que la iglesia manda al frente de batalla. Y si la iglesia manda a uno de sus miembros al frente de batalla, lo lógico, lo normal, lo correcto es que contribuya a su sostén. No puede mandar al soldado que pelee en la frontera y dejarlo allá desamparado. La asamblea encomendante tiene una obligación, una responsabilidad ineludible en cuanto al obrero encomendado. Allá en el Antiguo Testamento, en el libro del Deuteronomio, se dan instrucciones para los esclavos, para los siervos. Y en el capítulo 15 dice así: si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, al 7º le despedirás libre, y cuando lo despides libre, no le enviarás con las manos vacías. 6 años te sirvió, y cuando lo dejas libre, no lo enviarás con las manos vacías. Hay iglesias que han tenido el servicio de hombres de Dios por muchos años allí en la congregación, y cuando los envían lejos, ¿cómo puede ser? No lo enviarás con las manos vacías. En el libro del Génesis tenemos la historia interesante de Jacob con todas sus peripecias. Y al final tenemos esta porción en el capítulo 31. Dice Jacob a Labán: así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado. Y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. 20 años te serví y ahora me enviarías con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Yo no sé si esta conferencia será el instrumento en las manos de Dios para reprender alguna asamblea anoche o hoy o mañana. Te reprendió anoche porque quería mandarlo con las manos vacías. Las iglesias encomendantes tienen una responsabilidad ineludible de no dejar a sus misioneros, a los que han salido de su seno, con las manos vacías. Algo se dijo antes también, podemos recalcarlo. Según entendemos por el libro de los Hechos, cuando el misionero sale, y lo tenemos bastante claro en el caso de Pablo y la iglesia en Antioquía, no se corta el cordón umbilical, la relación continúa. Pablo fue, y a lo menos 2 veces en los Hechos, al fin del primero y del segundo, que volvió a Antioquía y les relató cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos.
La comunión, la comunicación del obrero encomendado con la iglesia encomendante no debe interrumpirse nunca. Los tiempos caminan, las generaciones cambian y esa comunión debe mantenerse indefectiblemente a través de los cambios y a través de los tiempos. La iglesia que le encomendó, cambiarán los miembros, se irán unos, vendrán otros, pero la iglesia siempre debe tener presente que mientras ese hermano vive ha sido encomendado por esa iglesia. La comunión en todo aspecto entre el obrero encomendado y la iglesia encomendante debe permanecer fresco y constante a través de los tiempos. Cuarto lugar, las demás iglesias. Las demás iglesias. Segunda Corintios, capítulo 8, 3 y 4. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Capítulo 11, verso 8. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Filipenses, capítulo 4. Versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Las demás iglesias tienen el privilegio grande de ser partícipes en el sostén de la obra misionera. Todas las iglesias tienen el privilegio de ser participantes del sostén de la obra misionera, hayan o no encomendado obreros. Alguna vez he dicho que no estoy seguro si nuestra terminología es correcta. Hablamos de obra misionera. Yo no sé si deberíamos más bien hablar de iglesias misioneras. Y cuando hablamos de iglesias misioneras, sabemos que cada iglesia debe ser una iglesia misionera y cada iglesia debe participar en el sostén de la obra misionera. Y hay iglesias en la Argentina que todavía no han aprendido esto que es enseñanza bíblica. Cada iglesia debe ser participante en el sostén de la obra misionera. ¿Cómo harán? ¿Cómo se materializa esto? Quedará, por supuesto, librado a cada iglesia, pero que sí es importante y debe ser una consecuencia lógica y natural de esta conferencia, que ninguna iglesia puede quedar sin su fondo misionero. Ninguna iglesia puede quedar sin su fondo misionero. Hermano pastor, si en tu iglesia no tienen un fondo misionero, tan pronto vayas de vuelta, reúne a tus compañeros y háblales del asunto. Hermano, hermana, si en tu congregación no hay una ofrenda misionera, pregunta a tus pastores, ¿por qué?
Cada iglesia tiene que ser una iglesia misionera. Cada iglesia dispondrá la manera de su distribución. Pero, hermanos, la distribución debe ser con sabiduría, debe ser con honestidad. No puede ser para el misionero preferido, el misionero preferido, el misionero más simpático, el misionero conocido. Todos los misioneros que están en el país, que yo sepa, comen todos los días. Algunos preguntan por los fondos misioneros y tienen alergia. Bueno, esto es privativo de cada asamblea. Si uno juzga por las cifras, bueno, algo dicen. Hay más o menos un 30% de asambleas del país que mensualmente envían sus ofrendas a los misioneros por intermedio del fondo. Algunas más en forma irregular y más del 50% no. Los fondos son secundarios. Algunos piensan que no es bueno. Yo pienso que tanto los fondos misioneros como Confe están en los evangelios, porque los discípulos tenían un fondo misionero, tenían una bolsa y tenían un tesorero. Y en los Lucas leemos que las mujeres que seguían al Señor les servían de sus haciendas. Pero esto es secundario. Lo importante, lo que debe comprenderse y debe prevalecer es que no puede haber una iglesia en la Argentina sin tener su fondo misionero. Y de esta conferencia deben salir resultados concretos y resultados palpables en este aspecto. El obrero, el misionero frente al sostén. Primera Timoteo 5:18. Primera Timoteo 5:18. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario, y digno es el obrero de su sueldo. Digno es el obrero de su sueldo digno. Creo que pasó el tiempo cuando pensábamos que para que un misionero fuera un buen misionero tenía que ir con los pantalones emparchados y remendados. El obrero, el misionero, es digno de un sueldo y de un buen sueldo. Decía el otro día el hermano Pablo Wickham, ¿cómo puede ser que a veces los obreros del Señor reciben un salario menor que el mínimo de un país determinado? El obrero digno es de su salario. Y el obrero debe recibir un buen salario. Pero hay más. En cuanto al misionero, el apóstol dice, escribiendo a los filipenses, la porción que conocemos, pero conviene recordar. Dice, yo he aprendido, estoy enseñado, para estar saciado, como para tener hambre. Estoy enseñado para tener hambre. Y después dice, estoy enseñado para padecer necesidad. Hermano misionero, tienes que estar enseñado para pasar hambre y para padecer necesidad. Al fin y al cabo, muchos de los hermanos que contribuyen con sus ofrendas también pasan necesidades. Debes estar preparado para afrontar esta prueba, para padecer hambre. Y cuando pases por esto, la tentación es grande. Ten cuidado, hermano, en estos momentos, con tu correspondencia, con todo. Cuando pases por ese momento, no digas nada en público, ve a tu cámara secreta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Para los misioneros que están trabajando, para aquellos que están pensando
en salir a la obra misionera en relación con su sostén, hermanos míos. Si van a hacer carpas, bien está, pero si no, no piensen ni en el lugar o los hermanos donde van, ni piensen en la iglesia encomendante, ni piensen en las demás iglesias, ni en los fondos misioneros, ni nada por el estilo. Dice el Salmo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi sostén? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esa es la parte que incumbe y que corresponde al misionero. Primera Corintios 16, 1 y 2. El dador u oferente frente a la obra misionera. Primera Corintios 16, 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue nos recojan entonces ofrendas. ¿Cuál debe ser la actitud o la responsabilidad del dador, del oferente frente al sostén de la obra misionera? Hermanos, creo que en la porción que hemos leído y que es conocida de todos nosotros, tenemos la instrucción clara, determinante. Las ofrendas para la obra misionera no pueden ser el resultado de una apelación ni de una emoción momentánea. Nuestras ofrendas para la obra misionera no pueden ni deben ser el resultado de la apelación o de la emoción. Aquí tenemos claro, a lo menos hay tres detalles que podemos mencionar. Deben ser hechas regularmente, cada primer día de la semana, regularmente. Si estuviéramos en Estados Unidos, la mayoría cobra su sueldo semanalmente y significaría que cuando cobra aparta. Nosotros cobramos quincenalmente o mensualmente. Ese es el momento de apartar nuestra ofrenda para la obra misionera regularmente. En segundo lugar, deliberadamente, con ejercicio. Cada uno de vosotros ponga aparte, deliberadamente. Y en tercer lugar, honestamente, según haya prosperado, honestamente. Estas son las cualidades que tenemos que aprender, que nos enseñan las Escrituras para nuestras ofrendas, para la obra misionera. Allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, se dan instrucciones de las ofrendas cuando en la familia nacía un hijo o una hija. Y la ofrenda marcada era un cordero para holocausto y un palomino para expiación. Y si era muy pobre, en lugar de un cordero se podía reemplazar por un palomino. Cuando abrimos los evangelios en el libro de Lucas y encontramos la ofrenda de José y María cuando nació el Señor, en lugar del cordero llevaron un palomino. Eran pobres, pero trajeron su ofrenda, trajeron su palomino. Ahora, hermanos míos, yo creo que ahí está el problema. Hay la ofrenda. Si no puedes traer un cordero, bien, no importa. Si no puedes traer un cordero, no importa, pero trae tu palomino. Y si todos aquí en la Argentina, cada uno de nosotros trae su palomino, hermanos míos, el Señor lo multiplicará. Y habrá abundancia y no escasez. Si cada uno traemos el palomino, las ventanas de los cielos se abrirán y habrá bendición hasta que sobreabunde. Y después de esta conferencia en la Argentina, cada hermano y cada hermana tendrá la responsabilidad de traer su palomino para la obra misionera. Repito, si no puedes traer un cordero, trae el palomino.
Pero una cosa, y escúchame bien, no traigas un palomino si puedes traer un cordero para la obra misionera.